Damos inicio a la presentación del tema de alimentación enteral en personas con demencia avanzada. ¿Quiénes son los protagonistas de los dilemas éticos en geriatría? Los pacientes en estado vegetativo, los enfermos terminales y los pacientes con demencia avanzada. Las decisiones en la última etapa de la enfermedad son complejas, principalmente en pacientes con demencia, porque su terminalidad no está tan clara y la última etapa puede durar un periodo más o menos prolongado. La enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible que lleva inevitablemente a la muerte de quien lo padece en un periodo que puede ser variable. Conforme la enfermedad avanza, los pacientes pierden capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria, como caminar, bañarse, vestirse y alimentarse, exponiendo a la familia a un gran estrés respecto de las decisiones del cuidado. Dentro de los estadios avanzados de la enfermedad podemos encontrar trastornos en la alimentación, alteraciones deglutorias, alteraciones conductuales, múltiples ingresos hospitalarios, neumonías por aspiración, episodios de fiebre sin foco evidente, múltiples tratamientos endovenosos, alimentación enteral y eventos centinela que pueden ser causa de muerte, como podría ser un infarto, por ejemplo. Los trastornos de alimentación en general son parte de los marcadores de mal pronóstico y aparecen en los últimos estadios de la enfermedad. Pueden aparecer algunos otros cambios que impactan en la alimentación de personas con demencia, como la alteración en el olfato, los problemas de atención que requieren de algunas estrategias ambientales para lograr una buena alimentación, distintas situaciones que generan menor ingesta alimentaria, trastornos de conducta que también complican el momento de la alimentación, problemas en la coordinación y el reconocimiento, hiperactividad o alteraciones de conducta y alteraciones del sensorio que influyen también a la hora de alimentarse. La pérdida de peso y la malnutrición en personas con demencia se asocian a mayor mortalidad y estrés del cuidador. Algunos otros cambios que pueden aparecer en la última etapa de la enfermedad vinculados a la alimentación y que generan o que requieren de distintas estrategias son, por ejemplo, problemas en la masticación o mal estado de la boca, lo cual implica que podríamos intervenir en modificaciones en la estructura de los alimentos y en salud bucal y limpieza o higiene de la boca. Alteración deglutoria para la que habrá que realizar una evaluación clínica de deglución o un estudio de deglución y también modificar la textura de los alimentos si es posible. Puede aparecer serostomía, muchas veces vinculada a efectos secundarios de la medicación que necesitan estos pacientes por alteraciones de conducta, y esto implica la necesidad de la revisión del tratamiento para ver si continúa requiriendo esta medicación que le genera este efecto secundario o es necesario reducir el esquema terapéutico para racionalizarlo. La restricción en la movilidad puede generar alteraciones en la alimentación. Los trastornos del ánimo, como la depresión y la ansiedad, pueden requerir de evaluación por un especialista o de la revisión del tratamiento y adecuación del mismo. Cualquier patología aguda que impacte en la evolución o durante la evolución de una demencia puede tener impacto también en la alimentación. Problemas sociales y familiares o cambios de cuidadores pueden afectar también la alimentación del paciente con demencia y requieren de una intervención psicosocial. Los trastornos deglutorios y nutricionales pueden llevar a la familia o a los profesionales a plantear la necesidad de alimentación artificial.
exponiéndose así a algunos de los dilemas éticos en esta enfermedad. Un dilema es un problema que puede resolverse a través de dos soluciones y que o ninguna de las dos resulta completamente aceptable o por el contrario, ambas son igualmente aceptables, depende de dónde estemos parados. Frente a los trastornos deglutorios, pérdida de peso, riesgo de malnutrición, aparecen las opciones de modificación de la dieta o alimentación artificial. Dentro de la alimentación artificial, gastrostomía o sonda nasogástrica, ambas con ventajas y desventajas. Es más, todas las opciones con ventajas y desventajas que habrá que discutir con la familia o respetar la decisión de directivas anticipadas si el paciente lo tiene. ¿Por qué los médicos indican la nutrición artificial o la alimentación artificial? Para mejorar la funcionalidad, para evitar lesiones de piel, para evitar o disminuir las neumonías aspirativas, para proveer mejor confort o mayor confort y aumentar la sobrevida. Vamos a ver en las siguientes diapositivas con la presentación de la doctora María Laura Robledo qué dice la literatura respecto de estos motivos por los cuales la mayoría de los médicos indican o promueven la alimentación artificial en estos pacientes. Bueno, continuando con la presentación, tal como venía hablando la doctora Rubín y como para tratar de desentrañar un poco el tema de la situación dilemática de alimentación enteral en pacientes con demencia, vamos a ver qué dice la literatura al respecto. Bueno, hablemos de la epidemiología de los trastornos deglutorios en pacientes con demencia avanzada. Se estima que la prevalencia de los trastornos deglutorios en este tipo de pacientes es de alrededor del 90%. Aproximadamente un tercio de los mismos, es decir, que padecen demencia y trastornos deglutorios en los Estados Unidos, son alimentados por sonda nasoenteral o por gastrostomía endoscópica percutánea. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje altísimo, es decir, más del 90% de los pacientes que padecen demencia van a presentar en algún momento de su evolución trastornos deglutorios. Y en estos pacientes se va a presentar el dilema de si se va a utilizar alimentación enteral o no. Este artículo nos muestra cómo los problemas para tragar, es decir, la disfagia, los trastornos deglutorios, son un marcador es un pronóstico indicador de una mortalidad de alrededor de 6 meses en personas con demencia avanzada. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de alimentación artificial? Estamos hablando de la administración de nutrientes por vía parenteral, ya sea endovenosa, por vía enteral o por vía digestiva. En los pacientes con demencia la vía de elección siempre es la enteral, ya que es la más fisiológica, ya sea a través de una sonda nasogástrica, de una gastrostomía o de una yeyunostomía. Esto es muy importante señalar que el inicio de alimentación artificial nunca es una decisión de urgencia y debe ser compartida siempre entre el equipo de salud, el paciente, en el caso de que el mismo pueda decidir o haya dejado alguna directiva anticipada, y su familia. ¿Por qué el personal de salud indica el inicio de alimentación artificial en demencia avanzada? En realidad, de acuerdo a varios estudios y lo que dice la literatura, existen varias razones por las cuales el personal de salud decide iniciar alimentación enteral. Principalmente porque creen que la alimentación es un cuidado básico y como tal tienen que arbitrar todos los medios para poder garantizar la alimentación en esos pacientes, para prevenir neumonías aspirativas, para mejorar el estado nutricional, para prevenir o mejorar la presencia de úlceras por presión, para mejorar la sobrevida, por una cuestión legal, muchas veces también por presión familiar o por normas institucionales. Entonces, volviendo al tema de qué dice la literatura. Veamos entonces, ¿la alimentación es un cuidado básico o es una medida terapéutica? Y acá tenemos el primer dilema. En realidad existen diferentes opiniones. Hay muchísimo en la literatura escrito sobre esto. Tenemos que desde el punto de vista legal debe ser considerada como una forma más de tratamiento médico. Esto es, sobre todo, está avalado por la Sociedad Americana de Geriatría, entre otras, y que dice que
debe ser considerada un tratamiento médico más y no un cuidado básico. También se deben considerar los riesgos y beneficios individualizados de dicha intervención y los resultados esperados. Y en el caso de los cuidados paliativos, los principales objetivos son evitar el sufrimiento y preservar la calidad de vida. Por lo tanto, la alimentación artificial no es un objetivo. Con respecto a si la alimentación artificial previene las neumonías aspirativas, existen múltiples estudios observacionales que demostraron que la sonda nasoenteral no previene la broncoaspiración de pacientes con demencia. Es más, los pacientes portadores de sonda nasogástrica tienen un riesgo de aspiración mayor, relacionado con la disminución de la capacidad de tragar la saliva y la regurgitación de contenido gástrico. Hay numerosos estudios que no solo hablan que la sonda nasogástrica no solo no mejora la presencia de neumonías aspirativas, sino que por el mismo reflujo que produce, aumenta la incidencia de las mismas y también la gravedad de las mismas, porque también se colonizan por gérmenes resistentes. ¿Mejora el estado nutricional? Existe numerosa evidencia, revisiones y guías publicadas por varias sociedades profesionales que no han demostrado ningún beneficio a nivel nutricional de la alimentación artificial. Numerosas sociedades científicas concluyen que debe evitarse la alimentación por sonda en pacientes con demencia avanzada, ya que su uso no mejora la sobrevida, es decir, no evita la pérdida de peso y repercute negativamente en su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y esta es una conclusión de los autores de una revisión de la Cochrane del año 2009, que dice que a pesar del número importante de pacientes que reciben alimentación artificial, no existen pruebas suficientes para sugerir que la alimentación enteral sea beneficiosa en los pacientes con demencia avanzada. Faltan datos sobre los efectos adversos de esta intervención. Bueno, y en esta diapositiva tenemos a la guía SPEM sobre nutrición clínica y la hidratación en geriatría. La guía dice, en distintas recomendaciones, habla sobre el uso de nutrición enteral y parenteral en pacientes geriátricos. Lo que dice es que, específicamente de nutrición enteral, dice que los beneficios esperados y los riesgos potenciales de la nutrición enteral deben ser evaluados individualmente y reevaluados regularmente siempre que la condición clínica cambie. También dice que la nutrición enteral y la nutrición parenteral y la hidratación deben ser consideradas como tratamientos médicos más que un cuidado básico. Por lo tanto, deben ser usados solamente si existen chances realistas de mejoría de la condición del paciente y de su calidad de vida. Y en el caso de los pacientes adultos mayores con malnutrición o que existan riesgos de malnutrición y que tengan signos de disfagia orofaringia y o problemas para masticar, siempre se les debe ofrecer comida con texturas modificadas, enriquecidas calóricamente, como estrategias compensatorias para poder sostener una adecuada ingesta calórica dietaria. Algunas consideraciones o factores claves para considerar un algoritmo en la toma de decisión de alimentación artificial en pacientes con demencia avanzada. Primero y principal, los profesionales sanitarios no deben actuar en contra de sus creencias éticas o morales, así como tampoco tratar de imponer sus propios planteos. Cuando el médico o alguno de los miembros del equipo tratante tenga valores propios que no permitan acompañar la decisión del paciente o su familia, o informar correctamente y de manera no sesgada las alternativas existentes, se deberá considerar la derivación del paciente a otro profesional. Un segundo factor es determinar si la intervención de alimentar artificialmente es considerada un tratamiento o un cuidado básico. Esto es fundamental para poder determinar de qué forma nos paramos frente a ese paciente y cuáles serán los pasos a seguir con el mismo. Es decir, si para el equipo de salud la alimentación es un cuidado básico, no hay mucho más que discutir con respecto a los pasos a seguir a ese paciente. Lo considera un cuidado básico, por ende se determinará la alimentación artificial y se continuará con esto. Ahora, si el equipo de salud considera la alimentación como un tratamiento más a ser instaurado en el paciente, como lo consideran la mayoría de las sociedades científicas, esto hará que nos podremos parar de otra manera y pensar que al ser un tratamiento más se suspenderá o se iniciará o se indicará de acuerdo a la evolución del paciente y a la decisión del equipo de salud.
Siempre se deben plantear los objetivos del tratamiento, que pueden ser muy distintos para el médico y para la familia. Para poder plantear con objetividad estos objetivos, siempre tener en cuenta el pronóstico y el estado actual del paciente. Con respecto a la decisión de iniciar alimentación artificial en pacientes con demencia avanzada, hay que considerar dos factores importantes. Es decir, primero, las alternativas a la nutrición artificial, como son la alimentación oral con dieta modificada, la ingesta a demanda, deben ser valoradas suficientemente antes de indicar alimentación artificial. Es decir, la alimentación artificial tiene que ser el último recurso a indicar. Nosotros siempre tenemos que priorizar la alimentación por vía oral con las distintas alternativas a la misma. En caso de que se llevara a cabo la alimentación artificial, el paciente siempre deberá ser vigilado estrechamente por si posteriormente fuera posible una alimentación parcial o total por vía oral. Las preferencias del paciente son parte importante de las decisiones médicas. O sea, más que parte importante, yo diría parte fundamental de las decisiones médicas. El paciente es un paciente que ha tenido una historia de vida, que ha tomado decisiones y que, por más que no haya dejado quizás una voluntad escrita, a lo largo de su vida ha tenido distintas maneras de relacionarse con la comida. Por lo tanto, las preferencias del mismo son la parte fundamental para poder definir y decidir los pasos a seguir en este paciente. Otros factores a tener en cuenta en la decisión de iniciar alimentación artificial en pacientes con demencia avanzada son sobre todo el marco legal. Las provisiones legales para la nutrición artificial están en constante revisión, lo cual hace muy difícil seguir una política y se generan conflictos. Es fundamental la relación médico-paciente-familia, o yo diría médico-paciente-familia y equipo de salud en general. En ausencia de un escrito de las preferencias del paciente, la decisión depende de la relación carga-beneficio y del impacto en la calidad de vida del mismo. Esta relación carga-beneficio la va a determinar no solo el médico, el equipo de salud, sino también la familia del paciente, sobre todo poniendo en primer plano la calidad de vida del mismo. Importantísimo considerar siempre el abordaje interdisciplinario. En este tipo de cuestiones, en este tipo de dilemas y sobre todo en pacientes con demencia avanzada, es imposible pensar que una sola especialidad pueda abarcar la totalidad del problema. Siempre considerar el abordaje interdisciplinario como parte fundamental del mismo. En el caso que el médico y la familia no compartan la decisión, se deben considerar siempre segundas opiniones y comités de éticas. En algunos casos puede ser conveniente optar por la indicación de alimentación enteral o artificial durante un tiempo limitado, 48 horas por ejemplo, llamado tiempo de prueba. Esto también puede llegar a ser una estrategia. En el caso de que no quede claro la indicación, no se ponga de acuerdo el equipo de salud, no se ponga de acuerdo el equipo de salud con la familia o cualquier otra cuestión, muchas veces es conveniente realizar un periodo de prueba, ver cómo se adapta el paciente a la alimentación artificial, si tiene alguna ventaja, si tiene algún impacto en su calidad de vida y de esa manera poder contar con más datos a la hora de decidir.